tratando en nuestras vidas, porque Dios siempre trata de alguna forma u otra. Y en estas series hemos recibido bendición de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos estos días a través de la palabra de Dios? Y que estas semanas que hemos estado hablando acerca de la primer tema, acerca de como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hay un principio ahí, una palabra que Dios da, pero también que necesitamos obedecer, y también necesitamos creer, y necesitamos saber que fuiste escogido para Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que hay un propósito de Dios, y nos enseña de alguna forma cómo es el desarrollo de la naturaleza, hablando de los árboles, pero nos enseña que Él es la fuente de vida, y que se nos ha escogido, Juan capítulo 15, para que llevemos mucho fruto. Escucha bien esto: fuiste diseñado para que lleves mucho fruto, y tu fruto, y ese fruto permanezca, y así el nombre de Dios, que el nombre del Padre sea glorificado a través de este fruto. Fuiste llamado, que no se nos pierda en nuestra mente o ese pensamiento, el llamamiento de Dios para tu vida. Dios te trajo con un propósito, y ese propósito Dios quiere que se cumpla en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada hablamos también acerca de como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que entendemos que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un clamor en las personas, en el ser humano, y que lo único que puede saciar el corazón o la vida del ser humano es Dios. No hay otra forma. Él es el que hace los cambios. Él es el que te llena de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, pero que viene también un momento de necesidad, del cual podemos clamar a Dios, como dijera el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Fueron mis días, quizás días malos, quizás de prueba, quizás de llanto, de sufrimiento, pero cuando venimos a Él encontramos descanso. Y aprendíamos esto, ¿verdad? Realmente un rendimiento a Dios y un clamor que sale de lo más profundo de nuestro corazón. De manera que hoy vamos a seguir con los salmos, esta serie, los salmos escogidos, anatomía del alma. Y en esta tercera lección que tenemos, o enseñanza o estudio, como quiera usted llamarlo, donde vamos a meditar en la palabra de Dios, trae cosas muy importantes, impresionantes para nosotros, que nos ayuda. La palabra de Dios fue escrita, ¿sabe para qué? Lo que se escribió en el Antiguo Testamento o en el pasado es para nuestra enseñanza. Hombres que pasaron situaciones complicadas en la vida, pero que hoy aprendemos a través de la Biblia las experiencias que nosotros ahora podemos aprender para tener cuidado. La palabra de Dios nos direcciona. Amén. Entonces en esta sección que vamos a empezar hablando de este tema acerca de una crisis de fe. Diga conmigo: una crisis de fe. Repítalo conmigo, es el tema. ¿Habrá crisis de fe? Quizás nunca habíamos pensado en esto, pero a lo largo de la historia encontramos de hombres de Dios que se encontraron con esto, porque no es nuevo. Y aquí vamos a ver a través de esta enseñanza, hay crisis que no se ven, no hacen ruido, pero dentro viene un sacudimiento, te sacude. Hay momentos en la vida cuando un creyente, donde la fe no se pierde de golpe, sino que se desgasta lentamente. Hay algo que viene desgastándolo. Y una de las crisis más profundas es algo que empieza alrededor o a tu alrededor. Cuando oras y otros prosperan, cuando luchas pero y haces lo correcto, pero hay otros que avanzan
más rápido sin tener temor de Dios, sin conocer de Dios. Entonces nace una pregunta, y quizás muchas veces podemos pensar en esto, o ha pasado en tu mente. Entonces esta pregunta que viene y nos incomoda de alguna forma: ¿vale la pena seguir a Dios? Es una pregunta en medio de todo esto, cuando vemos todo lo contrario a lo que nosotros creemos y que seguimos, pero creemos lo contrario, porque los que no sirven a Dios son prosperados. Y hay un problema ahí. Entonces nace una pregunta que nos viene a inquietar realmente, y llega a pensar, o has llegado a pensar en algún momento: ¿vale la pena servir a Dios? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vale la pena seguir a Dios? Cuando te vaya mal, cuando a otros les va bien, ¿vale la pena seguir a Dios? Pues digan amén, hermanos. Sí, vale la pena seguir a Dios. Entonces en esta lección vamos a empezar. Incluso los que sirven a Dios pueden atravesar momentos confusos. Esto no es para los inconversos, para los cristianos, para el creyente, para el que ha creído. Y quiero pedir en un momento, o en este momento, que recuerdes algo. Puedes recordar algo en este momento. ¿Alguna vez viste a alguien más exitoso? Puedes decir amén, porque sí conoces a muchos. También ser bendecidos y más reconocidos. Has tenido encuentros con este, si sabes, si conoces a alguien, ¿no?, que ni siquiera teme a Dios, ni sirve a Dios, pero son prosperados. Entonces aquí tal vez pensaste algo o lo dijiste, pero se quedó ahí, a esta palabra. ¿No te has preguntado de alguna manera: ¿por qué ellos y yo no? ¿Nunca te ha sonado esto? ¿Por qué ellos prosperan? ¿Por qué yo no? Si yo sirvo a Dios, ¿por qué me enfermo? Vamos a decir algo muy, muy conocido, muy familiar. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por qué me pasan tantos problemas? ¿No te pasa esto? ¿Por qué tengo escasez y soy un hijo de Dios, que servimos a Dios Todopoderoso? ¿No te pasa esto? Cuando necesitas, dices: no tengo, pero otros sí tienen, y ni siquiera te conocen y son prosperados. Pasan este tipo de preguntas, y que a veces nosotros decimos: ¿por qué? ¿Por qué ellos sí prosperan? ¿Por qué yo no? Entonces hay un sentimiento que tiene nombre, y ese sentimiento que tiene nombre se llama envidia. No podemos envidiar a los que no conocen a Dios, pero hoy vamos a ver un resultado de unos y de otros. Así que ponga mucha atención en este momento. Aunque no nos guste admitirlo, es más común de lo que pensamos, porque está guardado y esto está en silencio. Porque nuestra mente humana muchas veces medimos la bendición con los ojos equivocados. Estamos pensando y juzgando de una manera diferente, o no estamos pensando en la manera que necesitamos pensar. En el Salmo 73, verso 1, dice el salmista, y empieza con algo que él experimentó, pero me gusta lo que va a decir aquí. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Hace una exclamación: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y podríamos aplicarlo: Dios es bueno para con nosotros. ¿Están muy quietos, hermanos? Dios es bueno para con nosotros. Dios es bueno para con tu familia. Dios es bueno en tu casa, en tu trabajo. Dios es bueno para con la iglesia. Podemos decir el grupo de creyentes: Dios es bueno. Y antes de contar la historia de una crisis, o la crisis de este salmista Asaf, declaró una verdad, y que no empezó con el dolor, no empezó con quejas, empezó con una convicción. La convicción que es esta: Dios es bueno. Y esta es una clave importante. Cuando tu fe entra en crisis, lo único que puede sostenerte, esto es lo que creíste. Antes de que venga la tormenta, sabes, hay una palabra que tú recibiste. Entonces, cuando llega este momento, tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo, quizás muchas veces, pero necesitas recordar
Lo que sí sabes, que a veces olvidamos en el momento de la crisis: Dios sigue siendo bueno aunque no lo entiendas. Escribe esto: Dios es bueno aunque no lo entiendas. Porque hay cosas muchas veces que no entendemos y nos enojamos con Dios muchas veces. Y número 2, el peligro de mirar con los ojos equivocados. Salmo 73, verso 3 dice: porque aunque tuve envidia de los arrogantes. Y aquí vamos una palabra que es la raíz del problema que sucedió en este salmista. Y no fue una prueba, no fue una persecución, fue una comparación. Asaf, un salmista. ¿Quién es Asaf? Asaf viene del linaje de Leví. Y de Leví es del grupo de gente, de personas que trabajaban o que participaban o que hacían un trabajo en adoración a Dios. Un salmista comenzó a mirar la vida de los impíos. Cuando alguien quita la vista de lo verdadero y ve las cosas que están a su lado, pasa como lo que sucedió con el apóstol Pedro. Cuando Jesús se aparece en el mar y Pedro todos se espantan, pero Jesús dice: yo soy. Dice: si eres tú, manda que vaya contigo a encontrarte. Y cuando Jesús: ven para que veas que yo soy. Entonces Pedro empieza a caminar, creyó la palabra que Jesús le dio, pero volteó lo que estaba a su alrededor y se hundió. Y así nos pasa muchas veces cuando olvidamos los principios que nunca se deben olvidar, porque la palabra está en tu corazón. Acuérdate, dice Señor: yo escribiré mi palabra en las tablas de tu mente y en las tablas de tu corazón. La palabra de Dios está, pero cuando llega el momento, cuando hay una crisis, olvidamos. Y es muy frecuente eso. Por eso es muy familiar de poder pensar en esto que nos puede pasar a todos. Asaf era un hombre que llevaba la alabanza, escogido por David para llevar la alabanza a Dios. Era un músico que se convirtió en el director de la orquesta, el que participó. ¿Se acuerdan cuando David traer el arca a Jerusalén y no podía traerla? Se ve que una vez lo intentó y un hombre que quiso detenerla porque los animales tropezaron y el arca se iba a caer, y llega este hombre y toca el arca y muere. Y eso trajo temor. Dijo David: no puedo llevarla. Pero estaba preparando un momento para poderla traer. ¿Y cuál fue el momento? ¿Y cuál fue la manera? A través de la alabanza a Dios. Y este hombre Asaf, él participó en ese traslado del arca de la alianza para traerla al pueblo de Dios. Y fue con alabanza. Acuérdense que David se despojó de las ropas reales de rey y vino danzando delante de Dios. Y la música de tambores, de címbalos, trompetas, todos los instrumentos que habían o que tenían ahí, lo ocuparon para hacer la adoración y la alabanza a Dios y poder traer el arca de la alianza al pueblo de Dios. Y fue de esa manera. Por eso este hombre conocía la palabra de Dios, servía en el altar, como puede pasar con algunos de nosotros. Pero en su corazón, cuando dejó entrar realmente lo que miraba con los impíos, le impactó realmente. Pero había una palabra que él sabía: que Dios es bueno. Y así empieza el Salmo 73, del cual él escribió. Era un hombre que profetizaba en medio de la alabanza con la música o con el arpa. Tocaba y él profetizaba y escribió este salmo y muchos más. Pero este salmo resalta algo que impactó el corazón y que vino a traer lo que decíamos ahorita, una crisis espiritual. Era un hombre que servía, no era cualquier persona, era un hombre escogido, preparado para la alabanza al Señor. Asaf comenzó a mirar la vida de los impíos y de su perspectiva ellos lo tenían todo
Y él miraba esto sin problemas, saludables, prósperos, influyentes, orgullosos y aún con exitosos. Él veía todo eso, y él que servía en el altar miraba que esa gente que ni siquiera conocían de Dios eran prosperados. Entonces eso vino a traer una crisis de fe, porque cuando miras la vida desde lo externo, puedes llegar a conclusiones equivocadas, o podemos llegar a conclusiones equivocadas. Podemos pensar de mal manera: ¿Dios es malo? Dios es bueno. Y ahí empieza este salmista con una palabra positiva. Verdaderamente, verdaderamente quiero decirte, en vano he limpiado mi corazón. Así pensó él. Aquí el salmista dice algo muy fuerte realmente, porque vivir con integridad y no veo resultados. ¿Te ha pasado que has orado a Dios y no ves un resultado? Pero soy una hija de Dios. Y este hombre, este salmista, estaba sirviendo. ¿Por qué yo no? Esta es una de las preguntas más peligrosas de la vida espiritual, porque cuando empiezas a pensar así, tu fe deja de basarse en Dios. Cuando alguien empieza a ver su alrededor y empieza a sentirse muy mal y empieza a quitar la mirada del Señor, entonces empieza a ver desde ese punto de vista natural. No todo lo que parece bendición lo es. No todo lo que parece pérdida es derrota. Número 4, cuando la razón es suficiente. Salmo 73:6 dice lo siguiente, si lo tenemos ahí: por tanto la soberbia de los, ¿qué dice? A ver, quiero que lo lean, por favor. Pensando que tiene la razón, que hay razón, que la gente está recibiendo pues todo, ¿no? Pero a esto va a llevarnos la palabra más adelante. Así que Asaf intentó entenderlo, pensó, analizó, razonó y no pudo. Así nos puede pasar a nosotros. Muchas veces pensamos, analizamos y razonamos, pero no encontramos muchas veces la respuesta. Entonces, porque hay preguntas que la mente no puede responder, la mente humana. Solo hay una: la presencia de Dios. Y cuando pensamos la presencia de Dios, sabemos que en Él tenemos la respuesta para cualquier necesidad o pregunta. Y esto merece un aplauso, ¿no? Cuando sabemos que solo la presencia de Dios lo llena todo. Porque hay preguntas realmente que salen o surgen de nuestra mente y que quizás no podemos comprender muchas veces. Número 5, el giro de la historia entró en algo que me impactó. El giro de esta historia, cuando este salmista está pensando realmente lo que era la vida de los impíos y quiere razonarlo, pero no encontró la respuesta hasta que entró en el santuario de Dios. Solo hasta ese momento todo cambió. No cambió la circunstancia, cambió la perspectiva. Entró en la presencia de Dios y allí lo que no entendía comenzó a tomar sentido. Déjeme decirle, cuando la persona vive en confusión, no puede cambiar las cosas o razonándolas de una manera natural, no puede entenderlas, porque muchas veces estas cosas le pertenecen a Dios, el Dios que conoce todas las cosas. Y cuando llega a entender esto, entonces hay un sentido de la vida, porque hay cosas que no se resuelven pensando, más sino solamente acercándonos más a Dios. Hay el acercamiento a Dios, y lo que he estado hablando en esta palabra de estas semanas pasadas es el acercamiento a Dios, es de reconocer a Dios. Mi alma, mi ser, todo necesita de Dios para venir y rendir aquellas cosas, aunque no entendemos. Dios las va a revelar. Entonces, número 6,
la verdadera realidad de los impíos. Ahora vamos a ver la verdadera realidad de los impíos. Cuando viene un trato con Dios, o Dios trata con nosotros, entonces nos enseña, entonces desde ese punto empezamos a entender lo que no entendíamos. Y me encanta lo que el apóstol Pablo habla a los Corintios y dice: estas cosas se deben de discernir espiritualmente para los que son espirituales, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces es el Espíritu Santo quien viene a traer la revelación. En este momento, cuando Dios le abre los ojos a Asaf, ve lo que antes no veía. Ahí está, ahí es la diferencia, ¿no? Entonces, esta pregunta que él tenía, entonces cambia. Su destino de los impíos es la ruina. La vida no se trata no solo del presente, sino del destino eterno. O sea, no por las cosas que vemos, son pasajeras. Las cosas de este mundo son pasajeras, es lo que nos está diciendo. Eso se va a convertir en ruina o en muerte o en separación. Pero si tú sirves a Dios y servimos a Dios, estamos ocupándonos de las cosas que son eternas, las cosas que nos llevan a la eternidad. La vida no se trata del presente, sino del destino eterno. Y cuando la iglesia está creyéndole a Dios, estamos ocupados en las cosas que son eternas, que van a durar para siempre. No te fijes en los que prosperan, no te fijes en los que avanzan, pero no tienen a Dios. No está Dios en su corazón, y eso es pasajero, y van a recibir su recompensa. La vida no se trata de eso. San Juan capítulo 3 y verso 36 dice: el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El que no permanece bajo la ira de Dios. Entonces, ¿cuál será el fin de los impíos? La separación de Dios. Es triste decirlo, pero eso dice la Biblia. Entonces, la nueva perspectiva: Dios es suficiente. ¿Dicen amén? Dios es suficiente para ti. Dios es suficiente para tu casa. Dios es suficiente para tu trabajo. Dios es suficiente para tu familia. Dios es suficiente. Ahora sabe, ahora entiende algo profundo. Dios lo sostiene. ¿Cuántos entienden esto entrando de una manera más profunda? Sabes que Dios te sostiene, que Dios te guía, que Dios es su herencia, es tu herencia. Y Asaf reconoce ahora entiende una cosa y la otra, y llega a decir en conclusión: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Yo pregunto en este momento: ¿a quién tienes tú? A Dios en primer lugar. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Ay del que no tiene a Dios. Por eso tiene que ver, Asaf, que los impíos, veas tú que cómo prosperan y ni siquiera conocen, pero su destino será la muerte, será la separación, porque no están en el temor de Dios, porque no le conocen. Y los ves que prosperan. No te preocupes por el que tiene mucho. Déjame decirte que toda la riqueza, no que sea mala, la riqueza no es mala. Lo malo es cuando se convierte en un Dios. Lo malo es cuando se convierte en el primer lugar. Toda la riqueza se va a quedar un día. Hombres que tengan mucha riqueza se van a quedar, porque ni los zapatos se llevan. Ya que ser reales en esto. Y es lo que Asaf necesitaba entender, que lo que él estaba, lo que estaba en su corazón era mucho más grande. No te fijes porque los impíos prosperan, porque tienen todo, sus riquezas se va a terminar y será ruina. Pero para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, el que ha creído, el que cree, tiene vida eterna. Entonces él entendió que Dios lo sostiene, que Dios lo guía y que Dios es su herencia. Me encanta lo que expresa aquí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Había quitado la mirada del Señor, era un adorador, pero entró en una crisis, como nos puede pasar a nosotros. Y eso viene a transformar tu fe, mejor dicho, a estorbar tu fe y a
y a desanimarte y decir es por demás, ¿valdrá la pena servir a Dios? Él se preguntó esto. Descubrió que tener a Dios, él descubrió esto. El descubrir esto, Dios es tenerlo todo. Tener a Dios es tenerlo todo. Hay una realidad que muchas veces muchos no lo toman en cuenta o pasa por alto. ¿Qué es la riqueza? Es buena, lo que si Dios te bendice y Dios lo bendice, gloria a Dios. Pero el destino final, ¿cuál será? Pero sin embargo, el que sirve a Dios va a estar con Él por la eternidad. Y me encanta esto: si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios expresa. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Acercarme más a Dios es contar sus maravillas, su grandeza, su poder, su misericordia. Porque una fe que sobrevive a la crisis sale más profunda, más firme y más real. Que a través de la prueba te fortalece. A través de la prueba, me encanta lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero una vez que esto tú pases ahí, pero recuerda esto: yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Pero cuando pases esto, vas a confirmar a tus hermanos, les vas a decir, los vas a afirmar. Y este era el trabajo que Dios había dicho a Pedro: vas a confirmar tu fe a tus hermanos o a los discípulos. La fe fue más fuerte para Pedro, porque después de ahí Pedro fue transformado, fue cambiado y su mentalidad cambió. Porque cuando están en Cristo y pasas la prueba, tu fe va a crecer. Y de eso se trata. Cuando viene una prueba es porque tiene Dios un propósito para que tu fe se desarrolle y crezca, y verás las cosas de diferente manera. Y verás las cosas como Dios quiere que las veas. Un hombre victorioso, vencedor, porque las cosas que estamos creyendo son eternas. Gloria a Dios. Porque la fe, cuando sobrevive en esto, no te derrota, sino que te levanta y te impulsa. Es como algo que viene a elevarte, porque tu fe va a crecer. No verlo como un punto cuando pasamos por el sufrimiento, por la prueba, verlo como algo malo. Decir, no, es que Dios me olvidó, no, es que Dios no está haciendo nada. Y empieza a pensar y tener un concepto equivocado. Dios es bueno para con todos. Dios es bueno para nosotros. Dios ha sido bueno y es bueno para siempre. Denle un aplauso al Señor. Es importante entender esto. Nuestra confianza debe estar en Dios. Y cuando viene una prueba, viene la victoria. Dios no te abandona. Él se cumple la palabra cuando el Señor dijo, y antes de los salmos: mira que te mando que te esfuerces. Y sí sabía Asaf esto. Ya estaba la ley. Ya conocían la palabra de Dios. Nosotros hemos conocido la palabra y siempre tenemos que recordarla en su momento cuando las cosas son contrarias. Dios es bueno. Si algo te pasa, Dios es bueno, porque tiene un proceso, nos está procesando, te está cambiando, te está transformando para que puedas confiar en Dios y puedas alzar tu vista para ver al Dios que lo puede todo, al Dios cual tú has creído, a ese Dios que puedes poner tu confianza, el Dios que es tu proveedor. Y me encanta esto cuando el salmista David dice, este es de David, el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El que sirve a Dios tendrá falta de algún bien. Si tenemos la vida, estamos sanos, te encuentras bien de salud, eres bendecido por Dios, porque la prosperidad no consiste en el dinero, no consiste en las riquezas y en los bienes que tienes, porque un día cuando Dios los llame, pues más que querramos, aquello se va a quedar. El que construye en una manera como este hombre, que un día, un hombre rico, con esto voy a terminar, un hombre rico pensó
trabajar mucho y edificó graneros, los llenó. Y una vez que los llenó, dijo: no es suficiente, mandó a hacer otros. Y amplió sus graneros porque el fruto era mucho. Y dice que trabajó mucho y los llenó sus graneros. Y una vez que llenó aquellas, podía pensar, bodegas grandes, enormes, de mucho fruto. Y cuando él se para contemplar todo lo que tenía, se dice a sí mismo, y estamos hablando del alma: alma mía, gózate, porque muchos bienes tienes, muchas riquezas. Y empezó a llenarse de soberbia, de orgullo, y se creyó que él tenía todo, porque tenía demasiada riqueza. Y la Biblia dice que cuando él está pensando, hay tanta riqueza para celebrar, se oyó una voz del cielo que dice: necio, has trabajado mucho, has cosechado mucho, pero esta noche van a pedir tu alma, y lo que has cosechado, ¿de quién será? Eso le pasa a muchos. Al poner la mirada o la vista en las cosas pasajeras, es lo que Asaf necesitaba entender. Y reconoció y dijo: ¿de qué sirve todo lo que yo pueda tener? Tú eres el único Dios al que tengo delante de mí, al que me estará conmigo para siempre, al que puedo clamar, al que oye y me librará. A ese Dios que te rescata, ese Dios que te ama, a ese Dios que pudo entender y experimentarlo. Resume con esto: tengo a Dios, y si tengo a Dios, lo tengo todo, iglesia. Si tienes a Dios en tu vida, lo tienes todo. No importa las circunstancias que te puedas encontrar, si tienes a Dios, lo tienes todo. Dios está en tu problema, Dios está en tu necesidad, pero hay cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra mente. Es nuestra forma de pensar.